Queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles. Bienvenidos todos a esta conferencia organizada por el Comité de Educación de la Asociación Urantia Internacional. Quiero decirles que estamos grabando un video que va a ser publicado en YouTube como video público. Si alguno de ustedes durante la conferencia participa dando su punto de vista, haciendo preguntas o lo que sea, y no desea que su participación sea publicada, por favor, avísenos para editar, o sea, cortar esa parte de su participación durante la etapa de edición del video antes de publicarlo. Si alguno de ustedes no desea que su rostro aparezca en la grabación, pueden anular su cámara. De esa forma, no se ven los rostros de ustedes. También queremos pedirles que por favor durante la conferencia mantengan sus micrófonos cerrados para evitar ruidos ambientales. Si quieren hablar o hacer alguna pregunta, por supuesto, pueden habilitar su micrófono, ¿sí? Y luego de su participación volver a cerrarlo. Hacemos esta aclaración porque si no, siempre hay ruidos ambientales, es inevitable y eso enturbiaría la grabación. Queremos que salga bien bonita. También les hacemos la aclaración de su participación y su imagen en el video por respeto a la privacidad, porque esa es una de las políticas de privacidad de la Asociación Urantia Internacional. El día de hoy tenemos la participación de Olga López de España, que nos va a hablar sobre las instituciones humanas. Adelante, Olga, y muchas gracias por tu buena disposición de siempre para servir. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Buenas noches a todos. Voy a empezar, compartiré la pantalla para ir viendo mi presentación. Vamos a empezar con la presentación que, como veis, tiene de título Reflexiones urantianas sobre las instituciones humanas. Se dice que las sociedades son tan buenas como las personas que las componen, y el libro de Urantia contiene muchas enseñanzas para mejorarnos a nosotros mismos, pero también muchas enseñanzas para mejorar las instituciones humanas. En unos tiempos tan interesantes como estos, en los que la palabra crisis está en boca de todos cuando se habla de la política, de la economía y de la sociedad, creo que es conveniente echar una mirada a lo que el libro de Urantia nos dice sobre todos estos aspectos de las instituciones humanas. Para ello, y aunque voy a mencionar también otras partes del libro, me centraré sobre todo en lo que se dice en 3 documentos consecutivos. En el documento 69, las instituciones humanas primitivas, donde los reveladores tratan sobre cómo empezó a organizarse la vida en sociedad de los primeros humanos en todos sus aspectos: la industria, el trabajo, el comercio y la propiedad privada, por poner algunos ejemplos de lo que vamos a tratar en esta presentación. El documento 70, la evolución del gobierno humano, que podríamos considerar la continuación y complemento natural del anterior, donde se considera el origen de otros elementos que son parte constituyente de nuestras sociedades y que están indudablemente relacionados con el gobierno humano, como por ejemplo la guerra. Y por último, el desarrollo del Estado, el documento 71, que trata sobre, obviamente, el Estado, la institución sobre la que gira actualmente la civilización mundial, y sobre su origen y los elementos que lo mantienen cohesionado. Ahora vamos a tratar sobre el trabajo, la primera de las instituciones humanas sobre la que quiero hablar. En la sección del documento 69, que se titula Los albores de la industria, se dice que la necesidad de trabajar es la bendición suprema del hombre. Es una afirmación que a mucha gente, estoy segura, le resulta sorprendente, pues no consideran precisamente el trabajo como una bendición, sino todo lo contrario, como una maldición. Recordemos aquella famosa frase bíblica de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si preguntamos a cualquiera si le gustaría vivir sin trabajar, más de uno daría un sí rotundo, sin pensárselo 2 veces.
El ser humano es perezoso por naturaleza. Forma parte de su herencia animal cumplir con la ley del mínimo esfuerzo. En el documento 71, en la sección 3, los reveladores nos dicen que ninguna sociedad ha progresado mucho permitiendo la pereza o tolerando la miseria. En nuestra sociedad se permite la pereza y se patrocina la miseria. En general, aunque no siempre, una es consecuencia de la otra, porque se mantiene sin participación inteligente en el crecimiento económico a la mayoría de personas y eso beneficia temporalmente a unos cuantos. Evitar la pereza y, por tanto, erradicar la miseria solo es posible cuando podamos contar con líderes socialmente morales y leales que puedan llevar a cabo una dirección inteligente, pues solo intercediendo para controlar el afán de lucro de unos y la falta de iniciativa de otros se podrá lograr esa meta. En el libro nos dan una visión muy positiva del trabajo. Podemos no solo trabajar para sobrevivir, sino también aportar nuestro servicio a la sociedad eligiendo una profesión o un oficio en los que seamos células positivas en el desarrollo de nuestra sociedad, tanto en lo material como en lo espiritual. Hay una cita muy interesante en el documento 81, El desarrollo de la civilización moderna, al respecto de cuál sería la mejor medida para evitar un desempleo demasiado prolongado. No es suficiente con preparar a los hombres para el trabajo. Una sociedad compleja debe proporcionar también unos métodos eficaces para encontrar empleo. Antes de formar a los ciudadanos en las técnicas sumamente especializadas de ganarse la vida, se les debería enseñar uno o más métodos de trabajo, oficios o profesiones no especializados, que podrían utilizar cuando estuvieran desempleados temporalmente en sus oficios especializados. Ninguna civilización que alberga grandes clases de desempleados puede sobrevivir durante mucho tiempo. Con el tiempo, la aceptación de la ayuda del tesoro público deformará y desmoralizará incluso a los mejores ciudadanos. La caridad privada misma se vuelve perniciosa cuando se concede mucho tiempo a unos ciudadanos sanos. Luego vemos que el desempleo prolongado lleva a la desmoralización y también a la pereza. Si cobramos sin trabajar, ¿qué aliciente tenemos para aportar nuestro trabajo al funcionamiento de la sociedad? El trabajo permite desarrollar la creatividad intelectual y física de los seres humanos y solo por ese motivo podemos considerarlo necesario. Eso sí, deberíamos tener la posibilidad de trabajar en lo que realmente nos gusta, en lo que se nos da bien, pues si nos gusta lo que hacemos, disfrutamos tanto que casi no lo consideramos un trabajo. Además, es una fuente de gran satisfacción y un motivo de un orgullo sano. Trabajar es el modo en el que el Padre nos permite participar en su creación. Evolucionar nos permite participar de nuestra propia creación. Somos co-creadores junto con el Padre. Nuestra evolución como criaturas del universo está directamente ligada a nuestra capacidad para dar respuesta a los retos de la supervivencia y el trabajo es una actividad que aporta numerosos retos que afrontar y que nos dan un bagaje experiencial muy valioso en nuestra carrera ascendente al paraíso. Recordemos que el libro nos dice que no vamos a vivir una existencia ociosa cuando abandonemos este mundo. En toda nuestra carrera siempre se alternarán periodos de trabajo y descanso. Nos dicen los reveladores en el documento 48, el de la vida morencial, que la vida ascendente está dividida casi por igual entre el trabajo y la diversión, la ausencia de obligaciones. Es cierto que hoy día nos vemos obligados a trabajar para ganar nuestro sustento, pero podemos darle una vuelta de tuerca a esa obligación y plantear el trabajo como una manera de servir a los demás y de aprender cosas nuevas. Recordemos, por ejemplo, todos los trabajos y oficios que llevó a cabo Jesús para comprender mejor a sus semejantes humanos. Y si todo un hijo creador es capaz de llevar a cabo esas tareas aparentemente mundanas con alegría y entusiasmo, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? No tiene sentido esperar que la motivación para trabajar venga de fuera, sino que ésta
ha de venir de dentro, de nuestro interior. No es un castigo divino, sino algo que nos permite experimentar y evolucionar como seres humanos. Además, no hay ocupaciones sagradas. Todos los oficios, por muy de bajo nivel que nos puedan parecer, sirven para desarrollar nuestro potencial como seres humanos. En su viaje con Gonod y Ganid, Jesús dio muchos consejos a diferentes personas de diferentes profesiones. Pero respecto a este tema, me gustaría recordar el consejo que dio a la dueña de la posada griega. Le dijo: ofrece tu hospitalidad como alguien que recibe a los hijos del Altísimo. Eleva la faena ingrata de tu trabajo diario hasta los niveles elevados de un arte refinado, mediante la conciencia creciente de que sirves a Dios en las personas en las que Él habita por medio de su Espíritu, el cual ha descendido para vivir en el corazón de los hombres, intentando así transformar sus mentes y conducir sus almas al conocimiento del Padre Paradisiaco, que ha otorgado todos estos dones del Espíritu Divino. Jesús dio a todos aquellos con los que se encontró los mejores consejos para que ejercieran su oficio de la manera más elevada posible. Él mismo fue un ejemplo de ello, por muy duros que fueran estos trabajos. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando trabajó en el astillero de los Zebedeo? Hasta ideó una técnica mejorada para construir barcos. Si nos pesa nuestro trabajo, debemos analizar por qué. Lo fácil es buscar culpables fuera y atribuir nuestros sentimientos hacia un trabajo ingrato y rutinario a causas ajenas, pero de nosotros depende cambiar la actitud. Recordemos este famoso cuento. En una ocasión, un caminante se encontró un grupo de picapedreros ocupados en la construcción de un edificio y quiso saber en qué obra estaban trabajando. Preguntó al primer obrero y éste le respondió: ¿no ves? Pico piedra. No conforme con la respuesta, interrogó al segundo albañil y éste dijo con sinceridad: me gano el pan. Por último, decidió preguntar al tercer trabajador y éste dijo con orgullo: construyo una catedral. Y si el trabajo que estamos realizando nos hace desgraciados, siempre tenemos la libertad de cambiar de ocupación. No es fácil y necesita de valentía, pues supone salir de nuestra zona de confort y en muchas ocasiones pone en peligro nuestro sustento diario, pero seguro que nos hace más felices y más dispuestos a ayudar a los demás. Vamos ahora con otra de las instituciones humanas, el comercio. En el documento 69 se nos dice que el comercio ha sido el gran civilizador, pues no solo trataba sobre intercambio de mercancías, sino que también fomentó el intercambio cultural y la paz entre los pueblos. El comercio fue un acicate para la aproximación entre tribus próximas, propició la mezcla de lenguajes, conocimientos y costumbres. Ha permitido un intercambio de ideas y unos avances de la civilización que difícilmente hubieran sido posibles con otro tipo de actividad humana. Volviendo de nuevo a Jesús, él mismo aprendió mucho de las caravanas que se detenían en Nazaret, pues le permitió conocer a otras personas, otras costumbres y otros idiomas. Teniendo en cuenta todo esto, cabría preguntarse cuál es el papel actual del comercio, así como su papel futuro. ¿Es todavía un medio útil para que nuestro mundo progrese? ¿O se ha dejado llevar por un afán de lucro excesivo? Creo que sería preciso rehumanizar el comercio para que siguiera teniendo el papel de gran civilizador que tuvo en la antigüedad. Deberíamos pensar que detrás de una transacción económica hay personas que viven de producir el bien que se está comprando y que esas personas deberían tener unos ingresos suficientes para vivir dignamente. En esto, la información desempeña un papel fundamental. Muchas multinacionales, por ejemplo, se han visto obligadas a cambiar sus prácticas cuando se ha descubierto o se ha informado de que sus productos eran confeccionados en condiciones inaceptables por parte de las sociedades occidentales, por contaminación del medio ambiente, por trabajo infantil, por que sus obreros o sus empleados tenían jornadas de trabajo extenuantes, etc. Porque ¿quién puede tener la conciencia tranquila cuando conoce las terribles condiciones de trabajo de quien le ha cosido las zapatillas deportivas que lleva puestas?
En las relaciones comerciales, las responsabilidades están compartidas entre los que compran y los que venden. Y para todos ellos es importante haber recibido una educación en valores. El comercio es algo humano y no podemos pasar por alto que detrás de decisiones comerciales hay seres humanos únicos a los que hay que apreciar y tener en consideración. Aquí también podemos relacionar esta actitud con el carácter bendito del trabajo, el trabajo como fuente de realización personal y como servicio. Vamos ahora con otra de las instituciones, el dinero y las posesiones materiales. En el documento 69, en la sección 5, los principios del capital, se enumeran los impulsos fundamentales que condujeron a la acumulación del capital, que son el hambre, el amor a la familia, la vanidad, la posición y el prestigio social, el poder, el miedo a los fantasmas, el impulso sexual y las numerosas formas de placeres personales. Vemos que entre los impulsos hay motivaciones más o menos materiales. ¿Cuál creéis que sigue siendo el impulso fundamental para acumular hoy día? ¿La posición y el prestigio social? ¿Las posibilidades que ofrece de gratificación personal? Desde hace ya muchísimo tiempo, el dinero es un fin en sí mismo y no tanto un medio para conseguir otros fines. Y ahí está el origen de todos sus efectos perversos. La acumulación de capital se sigue produciendo. Estamos en un punto de la humanidad en el que nunca ha habido tanto dinero en circulación y ese dinero está cada año que pasa en menos manos. Ni siquiera hablamos ya del famoso 1% de la población, sino que ya se trata de un porcentaje incluso menor. Se dice también que hay un límite superior de ingresos en el que ya no se rinde más, por mucho que uno gane. También hay un tope en el que por mucho dinero que se tenga en el banco, se necesitarían ya varias vidas para gastarlo todo. Entonces, ¿por qué se acumula dinero? ¿Tiene que ver quizá con el poder sobre otros seres humanos que confiere? Jesús de Nazaret dio unos consejos muy valiosos sobre cómo gestionar la riqueza de los hombres ricos, que está en la sección 5 del documento 132, la estancia en Roma, consejos para el hombre rico. Para no extenderme demasiado con las citas, básicamente lo que le aconseja es clasificar su riqueza de acuerdo a 10 grandes grupos y administrarla en consecuencia según la interpretación sabia y honrada de las leyes de la justicia, de la equidad, de la honradez y de la verdadera eficacia. En la sección 6 del documento 71, el afán de lucro, se nos habla de los aspectos positivos del afán de lucro, que realmente los tiene o los ha tenido. En un tipo avanzado de sociedad, nos dicen, el afán de lucro en las actividades económicas es totalmente despreciable y enteramente indigno. Sin embargo, es un factor indispensable durante todas las fases iniciales de la civilización. A los hombres no se les debe quitar el móvil del lucro hasta que posean firmemente unos móviles no lucrativos de tipo superior que puedan emplear en la competencia económica y en el servicio social. Un afán de lucro que siempre ha estado ahí presente a lo largo de la historia y estos tiempos no son una excepción. Pero también es cierto que, igual que veremos con las guerras y la esclavitud, el afán de lucro debe dar paso al afán de servicio. Nos dicen también en el documento 71, la economía actual, motivada por el lucro, está condenada al fracaso a menos que los móviles del servicio se añadan a los móviles del lucro. La competencia implacable, basada en el egoísmo de miras estrechas, termina finalmente por destruir aquellas mismas cosas que pretendía conservar. La motivación que busca un beneficio exclusivo para sí mismo es incompatible con los ideales cristianos y mucho más con las enseñanzas de Jesús. Luego, el afán de lucro ha de transformarse necesariamente en servicio porque ya se está convirtiendo en un suicidio planetario. No hay recursos para satisfacer la avaricia inagotable de los seres humanos. La avaricia supone una amenaza para el planeta
y, por tanto, para todos nosotros. Vamos ahora con otro de los puntos que quería tratar sobre las instituciones humanas, que es la competencia. Este es un componente que merece estar en un punto aparte, pues impregna aspectos como el comercio, el trabajo y la acumulación de riquezas, que he tratado como elementos constituyentes de las instituciones humanas. En la sección 5 del documento 71, la evolución de la competencia, se trata sobre este aspecto que tiene su lado positivo y útil para el avance de los individuos y las sociedades, pero que también debe evolucionar para evitar que sea un obstáculo para el progreso de la sociedad como conjunto. Nos dicen en este documento, durante las épocas primitivas de un mundo cualquiera, la competencia es imprescindible para la civilización progresiva. A medida que progresa la evolución del hombre, la cooperación se vuelve cada vez más real. En las civilizaciones avanzadas, la cooperación es más eficaz que la competencia. La competencia estimula al hombre primitivo. La evolución primitiva está caracterizada por la supervivencia de los seres biológicamente capacitados, pero la mejor manera de fomentar las civilizaciones posteriores es a través de la cooperación inteligente, la fraternidad comprensiva y la hermandad espiritual. Luego, la competencia fomenta la superación, el esfuerzo, el trabajo, pero también fomenta el secretismo, los malos modos, el todo vale. Y ahí entran todas las consecuencias que vemos en nuestro mundo de explotación, de desigualdad, de pérdida de valores y de respeto a la vida. Nos dicen que es necesaria en ciertas etapas de desarrollo de los mundos, pero hay que hacerla evolucionar hacia la colaboración, pues llevada al extremo puede entrar en una espiral destructiva que deshaga todo lo alcanzado y haga que la sociedad involucione en lugar de evolucionar. En esta misma sección, el revelador nos plantea un reto interesante respecto al problema que se le plantea al Estado respecto a los efectos perversos de la competencia. Nos dicen, un Estado ideal no se encarga de regular la conducta social más que lo suficiente como para eliminar la violencia en la competencia entre los individuos e impedir la injusticia en la iniciativa personal. He aquí un gran problema para el Estado. ¿Cómo se puede garantizar la paz y la tranquilidad en la industria, pagar los impuestos para mantener el poder del Estado y al mismo tiempo impedir que el sistema tributario obstaculice la industria y evitar que el Estado se vuelva parasitario o tiránico? Este es un problema al que se han enfrentado todos los Estados desde su origen. Encontrar el equilibrio entre un Estado demasiado pequeño y que controle y abarque demasiado poco, por un lado, y un Estado que sea demasiado grande y que controle demasiado. Vamos ahora con otra de las actividades o instituciones humanas que se han hecho a lo largo de la historia. Las esclavitudes antiguas y las modernas. Debo confesaros que una de las cosas que más me sorprendió cuando leí el documento 69 por primera vez fue los comentarios del revelador, que si no recuerdo mal era un Melquisedec, acerca de los aspectos positivos que tuvo la esclavitud. Pues siempre había creído que la esclavitud había sido algo terrible y que no tenía nada de bueno. Nos dice en este documento, la esclavitud fue un eslabón indispensable en la cadena de la civilización humana. Fue el puente por el que la sociedad pasó del caos y la indolencia al orden y a las actividades civilizadas. Obligó a los pueblos atrasados y perezosos a trabajar y a proporcionar así a sus superiores la riqueza y el tiempo libre necesarios para el progreso social. Luego, en otra cita también de este documento, nos dicen que la institución de la esclavitud obligó al hombre a inventar el mecanismo regulador de la sociedad primitiva. Dio nacimiento a los inicios del gobierno. Y en otra cita nos dicen, es verdad que la esclavitud era opresiva, pero las escuelas de la opresión es donde el hombre aprendió la diligencia. Los esclavos compartieron finalmente las ventajas de una sociedad superior que habían ayudado a crear de manera tan involuntaria. De todo esto se deduce que la esclavitud fue un paso necesario,
aunque hace ya tiempo que no es ni necesaria ni beneficiosa. Los reveladores también lo indican en esta misma sección. Dicen, la esclavitud crea una organización de cultura y de logros sociales, pero pronto ataca insidiosamente a la sociedad desde el interior como la enfermedad social destructiva más grave de todas. La esclavitud fue un logro importante desde muchos puntos de vista en su momento. Es cierto que si miramos hacia atrás con la visión de nuestros días, no entenderemos en qué consistió su logro, pero también hemos de reconocer que cuando nuestro planeta entre en luz y vida, tampoco los humanos de ese tiempo futuro van a entender gran cosa de los tiempos actuales. Aunque no se está legalmente como tal en ningún país del mundo, sí que es cierto que la esclavitud está presente de facto en muchos pueblos de la Tierra, muchas veces disfrazada como trabajo mal pagado, con jornadas laborales extenuantes. Nos dicen en el documento 69, hoy día los hombres ya no son unos esclavos sociales, pero miles de ellos permiten que la ambición los haga esclavos de las deudas. La esclavitud involuntaria ha cedido el paso a una forma nueva y mejorada de servidumbre industrial modificada. Esta servidumbre industrial modificada viene siempre impuesta desde fuera, porque la esclavitud que nos imponemos a nosotros mismos consciente o inconscientemente ya es otra cuestión que daría para otra presentación. Vamos ahora con otra de las instituciones humanas, la propiedad privada. En la sección 9 del documento 69, la propiedad privada, nos indican que en los albores de la historia se implantó cierto comunismo primitivo, distinto a la doctrina moderna que conocemos como tal, que fue sustituido más adelante por un sistema basado en la propiedad privada. Nos dice, el comunismo primitivo no niveló especialmente a los hombres por abajo, ni tampoco ensalzó la mediocridad, pero sí dio un gran valor a la inactividad y a la pereza, y ahogó la diligencia y destruyó la ambición. El comunismo fue un andamiaje indispensable para el crecimiento de la sociedad primitiva, pero cedió el paso a la evolución de un orden social más elevado. Esta siempre ha sido una de las lacras de los sistemas políticos, la presencia de individuos perezosos e insolidarios que se aprovechan del esfuerzo de otros y viven a costa de ellos. Son personas que no conciben otro servicio que no sea el que reciben ellos, pero no lo dan. El orden social más elevado trajo la propiedad privada y una serie de elementos positivos que ayudaron a que las sociedades progresaran. Nos dicen, el derecho a la propiedad no es absoluto, es puramente social, pero todos los gobiernos, las leyes, el orden, los derechos civiles, las libertades sociales, las convenciones, la paz y la felicidad que disfrutan los pueblos modernos se han desarrollado alrededor de la propiedad privada de los bienes. Pero tampoco la propiedad privada es la panacea por sí sola, ya que permite dar rienda suelta a la avaricia humana con la acumulación de riquezas que no revierten en la comunidad. Ahora voy a mencionar otra cita, una afirmación de Melquisedec de Nevadón que reveló el documento 69, que siempre me ha dado mucho que pensar, sobre todo en que insista en que los cambios más efectivos son los cambios lentos y en que las fórmulas desechadas por nuestros antepasados no necesariamente van a funcionar ahora. Que dice así, el orden social actual no es necesariamente justo, no es ni divino ni sagrado, pero la humanidad hará bien en proceder lentamente a efectuar sus cambios. El sistema que tenéis es muy superior a todos los que conocieron vuestros antepasados. Cuando cambiéis el orden social, aseguraos de que lo cambiéis por otro mejor. No os dejéis persuadir de que hay que experimentar con las fórmulas desechadas por vuestros antecesores. Avanzad, no retrocedáis. Dejad que continúe la evolución. No deis un paso atrás. Vamos ahora con otra de las instituciones humanas, que son las guerras. Otra de las afirmaciones que me resultó sorprendente cuando leí por primera vez el documento 70 fue la que se hace respecto a los aspectos positivos que tuvieron las guerras en tiempos antiguos. Nos dicen, la guerra ha tenido un valor social para las civilizaciones pasadas porque
imponía la disciplina, forzaba la cooperación, premiaba la entereza y la valentía, fomentaba y consolidaba el nacionalismo, destruía a los pueblos débiles e ineptos y deshacía la ilusión de la igualdad primitiva y estratificaba selectivamente la sociedad. La guerra trajo disciplina, depuración de los elementos inferiores, respeto a la autoridad, tener un objetivo común, pero por otro lado, ahora es nociva y destruye la sociedad, pues los valores que se obtenían antes de la guerra pueden obtenerse ahora por medios pacíficos. Nos dicen también en el documento 70, la guerra ha tenido cierto valor evolutivo y selectivo, pero al igual que la esclavitud, deberá abandonarse alguna vez a medida que la civilización progrese lentamente. La guerra ha servido para muchos fines valiosos en el pasado. Ha sido un andamiaje indispensable para construir la civilización, pero se está declarando rápidamente en quiebra cultural. Es incapaz de producir, en beneficios sociales, los dividendos de alguna forma proporcionales a las terribles pérdidas que acompañan a su invocación. La pregunta entonces sería, ¿por qué, si ahora la civilización está mucho más avanzada que en los tiempos primitivos, sigue habiendo guerras en el mundo? Es cierto que hoy en día las guerras suponen un gasto excesivo de recursos y muchas veces el afán de poder se resuelve por otras vías comerciales y diplomáticas. También tenemos las competiciones deportivas como válvulas de escape para dar rienda suelta a nuestros impulsos de ganar contiendas. En ese sentido, podríamos decir que ha habido un avance respecto a tiempos antiguos, pero por otro lado, no hay que olvidar que las bombas y las armas de las que se dispone actualmente son mucho más mortíferas de las que se tenían en tiempos antiguos. Aunque quizá eso haya hecho precisamente que se evite su uso y se empleen otro tipo de coacciones y amenazas que no supongan un elevado coste de vidas humanas. Tampoco debemos olvidar que el afán de lucro está muy presente en las guerras y es uno de los motivos por los que todavía perduran. Suelen ser su motivación principal, pues la venta de armas es un suculento negocio que mueve muchísimo dinero. Nos dicen también en el documento 70, el hombre nunca aceptará la paz como una manera normal de vivir hasta que no se haya convencido repetidas veces y por completo de que la paz es lo mejor para su bienestar material y hasta que la sociedad no haya facilitado suavemente los sustitutos pacíficos para satisfacer la tendencia inherente a dar rienda suelta periódicamente al impulso colectivo, destinado a liberar las emociones y energías que se acumulan constantemente y que forman parte de las reacciones autopreservatorias de la especie humana. Hasta que los seres humanos no tengan una visión superior de su relación y se vean como hermanos, no dejarán de existir guerras. Justamente si hay guerras, si hay o ha habido esclavitud, es porque se ha visto a los semejantes como extraños e incluso se les ha negado su condición de seres humanos. Mientras no tengamos una visión de que todos pertenecemos a la gran familia de la humanidad, seguirá habiendo luchas y conflictos. Me consuela pensar, eso sí, que algo hemos evolucionado y que la probabilidad de un conflicto bélico a gran escala, por ejemplo, pues una tercera guerra mundial, sería bastante improbable hoy día. En el documento 70, en la sección 3, las asociaciones humanas primitivas, se nos dice que las organizaciones comerciales internacionales favorecerán la paz en Urantia mucho más que toda la sofistería sensiblera de los planes quiméricos de paz. Yo esta afirmación la entiendo como una crítica del Melquisedec, que reveló este documento, a lo inútil de hablar de paz sin poner los pies sobre la tierra. Tengo la impresión de que los reveladores, y los Melquisedec en especial, son más pragmáticos que la mayoría de nosotros. Vamos ahora con otra de las instituciones humanas, las clases sociales. En la sección 8 del documento 70 se dice que las clases sociales se basan en la desigualdad mental y física de los seres humanos,
Luego, el requisito para que las clases sociales permitan la evolución de la sociedad es que sean flexibles y cambiantes. Las clases sociales no deberían ser tan rígidas como las castas, de las que también se habla en el libro, algo que se asigna nada más nacer y de la cual no se puede salir sin importar lo bueno y lo dotado que uno sea. Debería haber movilidad social, lo que llamamos la famosa escalera social que permita ascender de clase social si nuestras capacidades nos lo permiten. Por otro lado, sí que es cierto que puede haber diferencias entre nosotros económicamente, pero esto no ha de hacer que veamos a otras personas más desfavorecidas en este sentido como seres inferiores. Todos somos hijos de un mismo Padre y en cada ser mentalmente sano habita un monitor misterioso. El Padre ama a cada uno por lo que cada uno es, y las diferencias sociales no tienen nada que ver con la esencia de cada ser humano. En el asunto de las clases sociales, me centraría en el papel que desempeña la educación y la cooperación entre grupos sociales como maneras de ayudar a que desaparezcan las clases sociales. Pero los reveladores nos hablan también sobre la eliminación selectiva de las cepas humanas inferiores, que tenderían a erradicar muchas desigualdades. Este parece un asunto que no está todavía resuelto, ni mucho menos, y que considero que no es algo que se pueda abordar ahora con un mínimo de honradez y de eficiencia. Por lo tanto, no creo que las clases sociales vayan a desaparecer en un futuro cercano. Es posible que después de que pase esta era consumista, podamos mirar al otro como a un igual y aprendamos a ser más equitativos. Elevar la conciencia espiritual a nivel global es una forma de que la sociedad evolucione y de que poco a poco se vayan disolviendo las clases sociales. En el documento 70 nos dicen que los mecanismos que harán que se eliminen las clases sociales son el mejoramiento biológico, el mejoramiento intelectual y el mejoramiento espiritual. Nos dicen, como las clases de la sociedad se han formado de manera natural, continuarán existiendo hasta que el hombre consiga eliminarlas gradualmente por evolución mediante la manipulación inteligente de los recursos biológicos, intelectuales y espirituales de una civilización en progreso, tales como la renovación biológica de los linajes raciales, la eliminación selectiva de las cepas humanas inferiores. Esto tenderá a erradicar muchas desigualdades humanas. También por la formación educativa de la mayor capacidad cerebral que surgirá de este mejoramiento biológico. Y por último, la estimulación religiosa de los sentimientos de parentesco y de fraternidad humanos. El mejoramiento biológico ocasionaría los otros dos, pues los nuevos mortales tendrían un mayor potencial intelectual que daría sus frutos con programas sociales adecuados, y la religión apoyada sobre mentes cabales y cuerpos sanos llevaría indudablemente a la mejoría espiritual. Aunque justo después nos dicen que esas medidas solo pueden dar verdadero fruto muy a largo plazo, y cito, en los lejanos milenios del futuro. Nos dicen en el documento 81, las civilizaciones elevadas nacen de la correlación sagaz entre la riqueza material, la grandeza intelectual, el valor moral, la habilidad social y la perspicacia cósmica. En la sección 9 del documento 70, donde se habla de los derechos humanos, el Melquisedec de Nevadón afirma que intentar imponer una igualdad supuestamente natural haría retroceder al hombre civilizado. Otra afirmación que puede parecer sorprendente para muchos, quizá porque olvidan que los derechos humanos no son derechos naturales, son derechos sociales. En la naturaleza no existe la igualdad de oportunidades, sino la ley del más fuerte y del que mejor se adapta al medio y que medra, de que prospera debido a ello. Los seres humanos nacemos diferentes y somos distintos por naturaleza. Y precisamente porque la naturaleza nos somete a la ley del más fuerte, el ser humano ha creado otras normas, otras reglas por las que se regula la convivencia pacífica, la ayuda a los más débiles y necesitados y otra serie de construcciones sociales. Vamos ahora con otra de las instituciones humanas, el gobierno.
Curiosamente, en el documento 70, los reveladores nos hacen una afirmación muy interesante respecto al gobierno ideal. Nos dicen: aunque existe una forma de gobierno divina e ideal, no podemos revelarla, sino que debe ser descubierta de manera lenta y laboriosa por los hombres y las mujeres de cada planeta en todos los universos del tiempo y del espacio. Si bien es cierto que nos dan muchos consejos a lo largo de estos documentos de la tercera parte, sí que es verdad que siempre se refieren al gobierno humano y no tanto al gobierno divino. Esa forma de gobierno que debemos de descubrir lenta y laboriosamente es la que disponga de unos canales administrativos perfeccionados y adaptados a las necesidades corrientes, de un reparto mejorado del poder en el gobierno y de unos dirigentes administrativos que sean de verdad sabios. También tiene mucho que ver con nuestro nivel de evolución. Actualmente el sentido de la propiedad y la acumulación de riquezas han eclipsado todos los principios donde lo importante es el ser humano y no tanto lo que posee. Por desgracia, se sigue cumpliendo el dicho de tanto tienes, tanto vales. Y debemos insistir en la importancia real de la convivencia humana, en dejar de estar dominados por todas las distracciones materiales que nos alejan de nuestro crecimiento espiritual. Uno de los muchos problemas que sufrimos en este mundo es la falta de un verdadero liderazgo, que nos faltó ya desde la rebelión de Lucifer y después desde la falta de Adán y Eva. Estoy segura de que los seres celestiales que velan por nosotros son conscientes de este problema y hacen todo lo posible por enviarnos buenos y verdaderos líderes, libres de egoísmo, de corrupción y cuyas motivaciones sean altruistas, líderes que estén dispuestos a servir y no a que les sirvan. Curiosamente, tengo la impresión que de alguna manera sí están apareciendo esos líderes, pero están en la base y actúan de manera diferente a lo que nos tienen acostumbrados los líderes de autoridad de tiempos pasados. Pienso también en personas muy jóvenes, como Greta Thunberg o Malala Yousafzai, que están dando llamadas de atención para cambiar el rumbo de colisión que lleva la humanidad. ¿Estarán detrás de todo esto los 12 cuerpos de serafines maestros, como de los que nos hablan en el documento 114? ¿O será cosa de los altísimos que gobiernan en el reino de los hombres? Que, por cierto, esta es una frase que la repiten varias veces en el libro. Lo que parece seguro es que algo está pasando. Quizá todavía sea muy tímido y no se note demasiado, pero poco a poco se están viendo cambios. Vamos ahora con otra de las instituciones humanas, la democracia. En el documento 71, el desarrollo del Estado, se ofrecen también unas reflexiones muy esclarecedoras sobre la democracia. En las sociedades occidentales existe una especie de ley no escrita o un acuerdo implícito que glorifica la democracia sobre cualquier otro sistema político. Pero la democracia, aun siendo un sistema muy bueno, que lo es, no lo es bajo cualquier circunstancia ni con cualquier grupo de personas. Estos son los peligros de la democracia según los reveladores que aparecen en el documento 71. La glorificación de la mediocridad, la elección de unos gobernantes viles e ignorantes, la incapacidad para reconocer los hechos fundamentales de la evolución social, el peligro de un sufragio universal en manos de unas mayorías incultas e indolentes, y por último, la esclavitud a la opinión pública. La mayoría no siempre tiene razón. Luego tenemos gobernantes viles e ignorantes, excesiva dependencia de los gobernantes a la opinión pública, público mal informado, mediocridad, mentalidad de rebaño. Estos son los peligros de la democracia que están bien presentes hoy día, aunque parece que no es políticamente correcto criticar la democracia como sistema político. Es evidente que es un sistema que, aunque tiene cosas positivas, tiene también muchas deficiencias, porque, como bien señalan los reveladores, mucha gente puede estar equivocada. Siempre recuerdo que gobernantes como Adolf Hitler fueron elegidos democráticamente, así que muchas cosas son posibles en la democracia,
Lo hemos visto y lo estamos viendo. En estos tiempos vemos continuamente que la población está votando más por manifestar su descontento que por convicción hacia alguna opción política. También se vota con muchos condicionamientos de falsas noticias, las famosas fake news, y otras manipulaciones que vemos continuamente en las redes sociales y en los medios de comunicación convencionales. La democracia exige una preparación y una formación por parte del pueblo que actualmente está muy lejos de ser una realidad. De aquí que sea tan vital el aspecto de la educación del pueblo y la eliminación de linajes defectuosos, para que realmente tengamos criterio para poder elegir a los mejores gobernantes en una democracia representativa, o lo que es lo mismo, una aristocracia, pero entendiendo aristocracia en su sentido etimológico, como el gobierno de los mejores, donde los mejores son elegidos por el pueblo por sus capacidades y no por su posición social o por su dinero. Mientras eso llega, deberíamos ir replanteando y corrigiendo aspectos indeseables que se han generado a la sombra de la democracia y que estamos padeciendo hoy día, por desgracia. Y ya voy por último a la última institución urantiana, que es la del Estado. En el documento 71, los reveladores tratan más en profundidad sobre la institución del Estado, sobre la que gira actualmente la civilización mundial, y se estudia su origen y los elementos que lo mantienen cohesionado. Del mismo modo que con el gobierno, estas enseñanzas nos llevan también a reflexionar sobre cuál debería ser el estado ideal. La historia nos enseña que no hay imperios eternos. El Imperio Romano, que llegó a tener una gran extensión y una organización excelente, acabó desapareciendo y dando lugar a otra etapa de la historia, la Edad Media, que en muchos aspectos supuso un retroceso. Aunque ahora podemos decir que no hay imperios como los de antes, sí es cierto que Estados Unidos tiene una hegemonía sobre el mundo que ningún otro país tiene, aunque hay otras naciones como Rusia y sobre todo China, que están ahí aprovechando cualquier debilidad del gigante americano para medrar, para prosperar. Otra de las cosas que la historia nos enseña y que el libro también confirma es que la dinámica social no siempre va de la mano con la dinámica individual. Me explico. Siempre hay individuos que van por delante del grupo y querrían ver implementadas medidas avanzadas, pero la sociedad tiene su propio ritmo y este ritmo siempre es más lento, pues tiene que ir a la velocidad de los que son más reticentes a los cambios. Y está bien que sea así, pues los cambios rápidos son suicidas para la sociedad. Al final de la sección 3 del documento 71, los ideales del Estado, se dice que en los estados avanzados se considera el servicio político como la entrega más elevada de los ciudadanos. Pero ¿es así el servicio político en las sociedades que conocemos? No lo creo, salvo excepciones particulares que las hay. Como norma general, son los egos y los intereses económicos propios o de amigos los que motivan a muchos políticos a luchar por el poder. Todo cargo político debería obtenerse a través de una preparación específica de los candidatos en la que se pruebe su honradez, honestidad, cualidades intelectuales y habilidades sociales. Es muy curioso que para infinidad de puestos se hagan pruebas psicotécnicas de todo tipo, que se estudie el perfil de las personas y muchas más cosas, con independencia de que esas pruebas sean más o menos correctas. Y sin embargo, parece que para gobernante vale cualquiera. ¿No es absurdo que el puesto de más responsabilidad y privilegio no requiera de preparación alguna específica? Sin duda, esto es una consecuencia más del confuso mundo en el que vivimos. El deseo de servir al prójimo debe ir más allá de cualquier interés personal o político. Es la única forma de que los gobernantes puedan ser equitativos,
honrados y transparentes. Nuestros sistemas están corruptos debido a que no existe este deseo de servir al prójimo. Lo podemos ver en nuestros parlamentos. Aunque una idea sea excelente para toda una nación, se bloquea su puesta en práctica porque no es del interés de los partidos políticos contrarios a aquel que ha planteado la buena idea. Cuando los que dirijan los gobiernos dejen de ser, por ejemplo, economistas y abogados y sean filósofos y científicos, ¿por qué no? Es posible que entonces se traslade el foco del comercio y la economía al ser humano y a su desarrollo integral, y entonces el servicio que realicen será el de más alto valor para el ser humano. El gobierno sería un gobierno de sabios, como ya propuso Platón en su día, en el siglo VI a.C., o como nos muestran, por ejemplo, los reveladores en el documento 72, con el gobierno del planeta vecino. Mientras tanto, cualquier inclusión en la política de métodos filosóficos y científicos que no vayan en la línea de generar beneficio y enriquecer al Estado y a sus miembros, pues simplemente estará fuera de lugar. En la sección 7 del documento 71, la educación, nos hablan sobre la importancia de la educación para conseguir el estado ideal. Nos dicen, en el estado ideal, la educación continúa durante toda la vida y la filosofía se convierte algunas veces en el objetivo principal de sus ciudadanos. Los ciudadanos de un estado de bien público semejante buscan la sabiduría para comprender mejor el significado de las relaciones humanas, el sentido de la realidad, la nobleza de los valores, las metas de la vida y las glorias del destino cósmico. Todavía en los países desarrollados de Urantia estamos en la adquisición de conocimientos y valores materiales y se fomenta la competencia y el afán de lucro, pues el verdadero poder está en manos de hombres de negocios. La educación tiene corta duración y está orientada a la consecución de los objetivos que fomenta. Estamos muy lejos de la sabiduría, pues no nos educan para hacer una aplicación inteligente de los conocimientos adquiridos. No nos orientan hacia la formación del ser humano, sino hacia la formación de la sociedad material. Muy pocas personas consiguen realizarse siguiendo los valores que transmite la educación de hoy. Nos dice en el documento 71, los urantianos deberían tener una visión de una sociedad cultural nueva y superior. La educación se elevará a nuevos niveles de valor cuando desaparezca el sistema económico motivado puramente por el lucro. La educación ha sido demasiado tiempo provinciana, militarista, para exaltar el ego y buscar el éxito. Con el tiempo deberá volverse mundial, idealista, para el desarrollo del individuo y la comprensión del cosmos. La buena educación es fundamental para conseguir el estado ideal, pero mientras existan tantas diferencias sociales y económicas, es imposible lograr que esa buena educación llegue a todos de forma equitativa. La educación debería ser la preocupación principal de los gobernantes, pues de ella depende que los ciudadanos tengan opiniones bien formadas y contribuyan al desarrollo armónico de la sociedad. En la sección 8 del documento 71, donde se consideran los 12 requisitos previos para alcanzar un estado ideal, se nos dice que Urantia está lejos de hacer realidad estos ideales elevados. Pero veamos cuáles son estos 12 requisitos. La creación de un gobierno con sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial, la libertad de las actividades sociales, políticas y religiosas, la abolición de la esclavitud, el control de la recaudación de impuestos por parte de los ciudadanos, la educación universal desde la cuna hasta la tumba, el ajuste entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, el fomento de la ciencia y la cura de las enfermedades, el reconocimiento de la igualdad entre los sexos, la invención de máquinas para eliminar el trabajo duro, la implantación de una lengua universal, el fin de las guerras y, por último, la exaltación de la filosofía, la evolución de una religión mundial.
Yo me pregunto, ¿cuáles serían las características de esa lista en las que vamos por el buen camino y en cuáles habría que trabajar mucho más? En general, podríamos considerar que la humanidad ha hecho grandes avances científicos y médicos, aunque, por supuesto, todavía queda mucho por mejorar, pero necesitamos trabajar más duro en la adquisición de sabiduría. La situación actual nos muestra que la humanidad está evolucionando de una manera muy poco equilibrada. Se ha progresado mucho en los aspectos materiales de la vida, pero debemos progresar mucho más en los aspectos espirituales. Tenemos que espiritualizarnos más. ¿Pero cómo? ¿Cómo nosotros, lectores del libro de Urantia, podemos ayudar a la espiritualización de nuestro mundo? La respuesta podría estar en el documento 140, donde nos dicen: el maestro indicó claramente que la moralidad implícita en su enseñanza era inseparable de la religión implícita en su manera de vivir. Enseñaba la moralidad no partiendo de la naturaleza del hombre, sino partiendo de la relación del hombre con Dios. No nos espiritualizaremos por obligación. Eso es lo que nos diría la naturaleza humana. En vez de considerar el deber de espiritualizarnos, deberíamos escudriñar más en nuestro interior, escuchar más la voz del Maestro y dejar que nos guíe. Hay varios aspectos en ese espiritualizarnos. En primer lugar, buscar a Dios dentro de nosotros mismos y enseñar a quienes tengamos a nuestro alrededor que a Dios no se le busca externamente, sino dentro de cada uno de nosotros. En segundo lugar, debemos ser consecuentes con nuestra espiritualidad, es decir, vivir cada día y cada instante de nuestras vidas en la presencia divina. No tenemos que esperar a pasar al otro lado para vivir más espiritualmente. En este mundo material cuesta mucho ser consecuente con nuestra vida, y eso es lo que ha pasado con las diversas iglesias cristianas, por ejemplo, que el mensaje se queda en el aire, fuera de nosotros. Mucha gente sigue los rituales, pero al salir de la iglesia se olvidan del tema sin poner en práctica lo que han aprendido. La espiritualidad va más allá de cualquier religión. Es vivir en presencia del Padre cada segundo de nuestra vida. Si cada uno de los que leemos el libro lo hiciéramos, estaríamos espiritualizando nuestro entorno casi sin darnos cuenta y ayudaríamos a crear esa masa crítica necesaria para que toda la humanidad en su conjunto dé un paso adelante en su progreso espiritual. Estoy convencida de que el libro de Urantia desempeña y desempeñará un papel fundamental en la espiritualización de nuestro planeta, pues para eso nos fue entregado. El libro es como un pegamento que permite unir las piezas del rompecabezas que es este mundo, su historia, sus religiones, sus razas, etc. También creo que sus enseñanzas nos unirán a todos si sabemos aplicarlas, y su principal aplicación es el ejemplo. Dicen que el movimiento se demuestra andando, ¿verdad? Pues andemos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Olga. Qué bien, qué excelente. He disfrutado enormemente tu presentación y el cierre broche de oro. Qué maravilla. Me encantó, qué completo, qué reflexión, y me refrescó la memoria de muchas cosas que, aunque las he leído, las tenía olvidadas. Quiero saludar a Tomás, Paula, a Galaxy, que debe ser Alfonso, Carlota, Luis. Espero no olvidarme de nadie. Bienvenidos, aunque les damos la bienvenida un poquito tarde, pero disculpen, estábamos atendiendo la conferencia de Olga. Quiero preguntarles si alguien tiene alguna pregunta para Olga. Si alguien tiene una pregunta o quiere hacer un comentario, puede liberar su micrófono. Bueno, le paso la palabra a Miguel, que levantó la mano. Adelante, Miguel. Gracias. Bueno, pues nada, sobre todo es para darle la enhorabuena, bueno, como ya nos tiene acostumbrados, un nivelazo con un mensaje muy profundo y sobre todo un tema que a mí me
me inquieta y que me tiene muy atraído lo que es todo lo que es la evolución del gobierno, lo que es la política, lo que es la injusticia social y todo esto. Y sobre todo, bueno, pues me he quedado, que de hecho lo he copiado, me he quedado con las últimas, esas 12, no tienen desperdicio. Estábamos hablando, yo estaba escribiendo con uno de los hermanos del grupo, Alonso, con Alonso. Nos estábamos ahí teniendo un poquito de intercambio de opiniones sobre lo que es comunismo, socialismo, la democracia, que no es democracia a fin de cuentas, porque hoy en día quien manda son los poderes especulativos, el poder económico mundial es lo que lo controla todo. Pero yo quería decir, lo que pasa es que creo que se ha ido. Quería decirle a Alonso que si hoy en día, con los valores que nos acaba de exponer ahora mismo Olga, si la gente tuviera valores de verdad, no sería necesario hablar ni de comunismo, ni de socialismo, ni de capitalismo, ni nada, porque desde la honradez, desde la justicia, desde la ética, se haría una mejor enseñanza, la gente no sería egoísta. Bueno, es una utopía, ¿no?, lo que estoy diciendo ahora. Pero es que desde este guión tan bonito que nos has puesto, Olga, sería una maravilla. Yo no tendría que discutir ni pelearme ni debatir con nadie porque yo soy socialista, porque otros de derechas, otros de izquierda. No existirían los extremos ni de izquierda ni de derecha, no habría dictaduras. Sería eso, ¿no? Sería lo bonito, lo que a todos los que conocemos esto nos gustaría vivir, pero desgraciadamente no es así. Entonces, ¿qué tiene que haber? Pues bueno, un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio donde hay gente que defiende los valores de la derecha, la empresa privada, aunque sea especulativa y salvaje y explotadora, y los que estamos más al centro izquierda, que defendemos más los valores éticos y lo público, y también la empresa privada, la iniciativa y el esfuerzo, como nos acaba de decir Olga. Y ya está, ya no quiero extenderme más. Pero que es así, es que no hay más vuelta de hoja, o por lo menos así lo veo yo. Gracias, Olga, de verdad, es un placer de verdad poderte escuchar. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, a ver, ahora todas estas cosas que decimos sí que es verdad que suenan utópicas, pero bueno, es la meta, ¿no? Es el horizonte. Yo creo que todos tenemos la capacidad de aportar nuestro grano de arena para llegar a eso que se llama utopía, pero que yo desde que leo el libro le llamo la luz y vida, que realmente es eso, y llegaremos tarde o temprano. Nosotros no lo vamos a ver, pero está ahí. Y tenemos que hacer todo lo posible porque las generaciones futuras, pues, tengan un mundo mejor. Y eso pasa indudablemente por tener más a Dios presente en nuestra vida. O sea, yo he llegado ya a la conclusión de que se necesita gente con más valores, más espiritualizada, más, más en Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, sí. Buenas noches, gracias, Olga, gracias a todos por estar presente y, en fin, pienso que estamos en un caos permanente y orden superficial, pero tiene su curso, bien lo ha dicho Miguel, es necesario que exista la balanza, la contraparte, y viviremos esta etapa difícil porque es frustrante, pero hay que ser fuerte, hay que mirar hacia adentro, y hacia adentro y vertical, y nuestra pequeña piña, que es muy importante porque nos nutrimos a través de esta fuerza. Al fin y al cabo, el caos está afuera, no está en nosotros, en esta realidad que conocemos, porque conocemos a Dios, y entonces pienso que el caos es afuera, no en el Supremo, en la realización del Supremo. Esta moral pacífica, en comprender la unidad monetaria, la unidad política, la educativa o moral, que todo está regido aún con una hipocresía a través de hacer usar la economía, hacer de todo economía, dinero, y expandirlo todo lo que se ha podido, hasta que ya llega un caos, quiero decir en ese sentido, que toda la moral, las leyes, el orden establecido está de una manera refinada, pero hipócritamente.
y ya habría que entrar en una ideología que en diferenciar lo que es pacífico y lo que es violento en una segunda mirada, en vez de decir hay un problema, solución directamente no, sino hay que pensar un poco más el problema a la larga entre todos. Bueno, pensaría también que habría que nosotros tener una moral unificada, porque es que si el propio sistema tiene una moral que deja mucho que desear, entre nosotros que conocemos a la unidad, que es el espíritu de unidad, el espíritu de la verdad, deberíamos de intentar de forjar entre todos una moral unificada y que sea pacífica, opuestamente a lo que estamos viendo en esta época. Muy importante tener y nada más, porque si no, en fin, que muchísimas gracias a ti también, Jenny. Gracias. Gracias, Tomás. Adelante, Irma. Hola, sí, gracias por tu conferencia, Olga, muy bonita, muy buena. Yo oí algo que dijiste, que no va a haber otra guerra, no va a haber otra tercera guerra. Sí sé que no es tan posible, porque una guerra es como destruir la tercera parte del mundo y ya no hay otro. Pero puede ser de otro tipo, ¿no? Social, de cultura, con esto que dices de las razas, del estatus social, los pobres, los ricos, los medianos, los de medianamente ricos y los que son más pudientes. Eso es como una guerra también, ¿no? Y nos va afectando, porque también la gente muere de hambre, como en las guerras. O sea, mueren por los balazos, pero cuando ya la gente que no alcanza para comprar, o sea, tenemos un huevo para 5, es pesado, ¿no? Entonces, ¿puede haber otro tipo de guerra? Gracias, Irma. Adelante, Olga. A ver, sí, cuando he dicho que no era probable que hubiera una tercera guerra mundial, claro, estaba pensando pues en conflicto bélico como tal, una guerra declarada en dos bandos, lanzamiento de todo armamento de nuclear, que sería, bueno, sería muy destructivo. Por supuesto que, claro, guerras hoy por hoy van a existir. Y bueno, y lo que tú comentabas de este tipo de conflictos soterrados que no son guerras en sí, pero que también hay violencia y hay miseria y eso por desgracia también va a estar. Lo que yo decía, me refería a esto, era que no va a haber una guerra en la que se erradique a la mayoría del género humano. Es mi opinión, porque claro, tampoco son tontos. O sea, lo que no van a hacer los que provoquen esa guerra va a ser cargarse la riqueza del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, va a haber otro tipo de violencia y de conflictos, que es a lo que también hay que buscar, pues, que desaparezcan, por supuesto, porque son terribles y también causan mucho sufrimiento y muchas muertes. Eso sin ninguna duda. A ver, según lo que decías de los Melquisedec, yo también, bueno, ya lo he comentado en la presentación, había afirmaciones y muchas otras que no eran el tema de esta presentación, que chocaban un poco, ¿no? Porque los Melquisedec sí que es cierto que, claro, son los educadores, de alguna manera, ellos son los maestros. Y yo creo que si suenan así de rotundos es, bueno, porque ven las cosas desde una perspectiva, desde fuera. O sea, nosotros, claro, somos seres humanos, entonces que hablen de algo humano, pues a veces nos duele, ¿no? Hay verdades que escuecen, ¿no? Porque nosotros, claro, las vivimos en carne propia, ¿no? Los Melquisedec no tienen ese problema, ellos están fuera y pueden ver las cosas o los problemas humanos mucho más, o
claramente, o con una más desapasionadamente, por así decir, que bueno, pues una persona como nosotros, ¿no? Lo de los ajustadores, que yo sepa, el único Melquisedec que tuvo ajustador fue Maquiventa, que es cuando estuvo en la tierra, cuando se otorgó, y los demás pues no lo tienen. O sea, son por ser hijos Melquisedec, pues no lo necesitan. O sea, ellos ya son bastante perfectos, ¿no? Y bueno, lo que comentabas también de que todos estos problemas pasarán y de que, bueno, de que los partidos pasarán y todas las tribulaciones, por supuesto. O sea, yo sé que la sociedad va a ir progresando y la civilización como tal va a ir progresando. En eso soy una optimista realista, aunque sé que el progreso pues no siempre es así en línea recta, sino que va haciendo, bueno, un paso para adelante, dos para atrás y luego tres para adelante y así, ¿no? O sea, siempre hay avances y retrocesos y bueno, lo que digo, que al final la lucididad es lo que nos espera, bueno, lo que espera la humanidad. Yo cuando la lucididad llegue ya no sé dónde estaré, ¿no? Pero que, bueno, que es así. Entonces, yo os quería comentar que cuando veo las noticias y se me encoge un poco el corazón, siempre me repito como un mantra esta frase que aparece en el libro durante tantas veces: los altísimos gobiernan en el reino de los hombres. Entonces digo, bueno, si los altísimos están al tanto, pues yo ya me despreocupo. Ya sabrán lo que hacen, algo harán y bueno, y así me animo. Qué remedio. Qué bueno, me gusta esa, la voy a adoptar. Adelante, Alfonso. Hola Jenny, hola Olga, un placer Hola. verte, escucharte, años de no saber de ti, pero qué bueno que estás ahí, me siento muy agradecido y muy afortunado de que tanto tú como Jenny estén ahí al tanto de nosotros, dándonos todas estas explicaciones. Es muy bonito, he aprendido bastante. Nomás yo estoy un poquito confundido sobre la situación aquí en este país, sobre el actual presidente. O sea, yo he notado que compañeros, hermanos urantianos están muy a favor, o sea, como impulsando sus políticas. No sé, yo no sé cómo es que no, yo entiendo, o sea, yo siento que he crecido un poquito en lo espiritual y puedo reconocer cuando alguien dice la verdad o más o menos entiendo, ¿verdad? Pero ¿por qué otros no? O sea, yo no sé, estoy un poco confuso con lo que está sucediendo aquí en este país, ¿verdad? ¿En Y qué país estás? Acláralo porque... en Houston, Texas, en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, o sea, porque estoy muy angustiado por los últimos sucesos que han pasado, mucha matanza, mucho, no sé, y no entiendo por qué no sé, cuál es mi lugar. O sea, nosotros sabemos que como dice en el libro, los que conocen a Dios, ¿qué importa si los imperios se caen o las naciones se destruyen? O sea, ¿verdad? Pero no sé cómo es que, cuál es, me encuentro confuso porque estoy viendo compañeros urantianos apoyando esas políticas. No sé, no sé si Olga, ella que está fuera de este país, que vea que afuera lo que está sucediendo, diera su opinión sobre todo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Nada más eso, no estoy condenando ni apoyando a nadie, solamente una que me clarifique un poco qué es lo que está sucediendo y por qué muchos compañeros urantianos están apoyando lo que está sucediendo. Es todo, y gusto en saludarlas a todos. Gracias, Alfonso. Oh, gracias, Alfonso. Un gusto en saludarte también. Un abrazo.
Pues, a ver, yo siempre ante estas cosas respondo que somos humanos. O sea, los lectores sí que, bueno, se supone que tenemos acceso a unas enseñanzas y a unas verdades que nos deberían, pues, transformar, ¿no?, internamente, que es un poco de lo que hablaba yo al final de mi presentación. Pero claro, todos tenemos nuestros defectos, nuestras cosas que mejorar. También, claro, cada uno pues tiene sus opiniones políticas y el libro pues incluso le puede justificar en según qué interpretación, porque tampoco hay una interpretación única del libro, puede justificar unas posturas o puede justificar otras. Yo, bueno, en estas cosas que están pasando ahora de tanta, bueno, la violencia, intolerancia, tantas mentiras, ¿no?, que se difunden, pues me viene a la cabeza otra cosa que dijo Jesús. Lo que pasa es que no recuerdo la cita exacta, y era que, bueno, que si estabas, no sé si lo diré bien, si no me corregís, que si estabas en el reino de Dios, ¿qué importaba si todo en el mundo se derrumbaba? O sea, un poco tienes que tomar distancia y pensar, bueno, no quiero dejarme llevar por la negatividad ni por... O sea, voy a ver qué es lo que yo puedo hacer en mi humilísima aportación en mi entorno para conseguir, pues, que haya paz, que haya armonía, pues, en mi familia, en mi entorno de trabajo. O incluso puede ser, pues, participar de algún movimiento de estos por los derechos de lo que sea, ¿no? Pues de los inmigrantes, de muchas cosas, porque causas para defender en este mundo hay miles. O sea, y todas necesitan de gente que las apoye. Yo creo que es un poco eso, o sea, intentar traer a la presencia divina a uno, ¿no? Y entonces, cuando estás en esa situación de desasosiego y decir, bueno, pues voy a reencontrarme con el Padre, voy a rezar para ver qué puedo hacer, qué es lo que yo puedo cambiar, y lo que no puedo cambiar, pues, bueno, pues simplemente ser consciente de que no sirve de nada preocuparse. O sea, todo al final, bueno, lleva su ritmo, y es cierto que hay mucho sufrimiento y que pues la situación parece que está mal, pero yo siempre he pensado que hay muchísima más gente buena que mala, porque si no la humanidad no existiría, no podría existir, y me aferro a eso. Entonces hay que buscar la complicidad de la gente buena. Qué lindo lo que dijiste, Olga. Yo también me vino a la mente una frase del libro de Urantia. Tras de la persecución viene el progreso. Aprendemos como sociedad, como humanidad. Es cierto, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, trabajar, ser industriosos, pero también nos da esperanza eso. O sea, que la situación actual a la larga va a ser más beneficiosa que mala. Entonces, ánimo, ánimo y fuerza. Adelante, Miguel. Gracias. Bueno, no, decir que todo lo que estamos ahora considerando, según mi punto de vista siempre, no tiene una solución, como nos ha dicho Olga. Los cambios no se pueden dar de hoy para mañana, porque sería un caos. Tenemos que tener en cuenta que la educación, que yo creo que es la principal base de todo lo que está sucediendo, tenemos la educación que viene desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Revolución Industrial, y tenemos una educación a nivel global donde es la competencia, la ley del más fuerte, el pasar. Y mientras este sistema educativo no cambie, mientras no cambiemos este sistema educativo con otro de más valores, con otro de más de respeto y todo esto, que yo creo que lentamente lo voy percibiendo, muy lentamente, porque hay ya sitios y países donde las enseñanzas son muy distintas, donde se potencia la creatividad de cada uno, en fin, no me quiero enrollar por ahí. Y yo creo que eso es una cuestión que ya nos dice el libro, hasta dentro de 1000 años
no veremos, nosotros no estaremos aquí, a lo mejor seremos espectadores de primera fila desde otro lado, si hacemos mérito, ¿no? Bueno, es así. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues aceptarlo, no lo podemos cambiar por muchos ideales que tengamos de un lado o del otro y tener la esperanza, lo que ha dicho Olga, de juntarnos con la gente buena y pensar que hay gente más buena que mala. A mí me cuesta mucho llegar a pensar en eso, pero vale, hay que pensarlo así, hay que pensar en positivo, ¿no? Y otra cosa, ahora un mensaje para Javier, decirte, hermano, que yo pienso que por mucha perspicacia que tengamos los humildes, nunca, mientras seamos terrenales, vamos a llegarle al más pequeño de nuestros hermanos que están por arriba. Es mi opinión también, igual que tú has dicho. Eso de pensar que aquí la perspicacia podemos tener más que seres que están arriba, nos puede llevar a iluminados que se creen que pueden salvar el mundo, salvapatrias y otro tipo de personas que se creen que saben más o piensan que tienen muchas más habilidades, que se sienten tocados por la mano de Dios, y eso nos puede hacer equivocarnos. Aquí yo humildemente pienso que jamás voy a poder tener la perspicacia que tenga un ser que nos ha ayudado y nos ha mandado la revelación aquí a la tierra. Sería por mi parte una presunción que no me la quiero dar. Y te lo digo con toda humildad y de corazón, hermano. ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte, algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Yo, Adelante, Alfonso. si me lo permiten, un minuto nada más, le quería preguntar a Olga o a ti, Jenny, si de dónde vienen esos personajes que aparecen a veces en los sitios de Urantias, que un tal Moyorzón o un Gabriel de Nevadón, no sé, ¿de dónde viene todo eso? ¿Quiénes son? O sea, ¿cómo es que están? ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué son? ¿Por cómo se atreven a poner a decir cosas, ¿no? Y no sé, ¿de dónde salieron o cómo están ahí? ¿Por qué están ahí? O sea, yo son los que te llamo iluminados, hermano. Son los que se piensan que vienen a salvar el mundo y van muy equivocados. Se sienten protagonistas de una información, pero que en realidad se equivocan. Perdón. Está bien. No son personas que utilizan esos nombres y expresan sus propias ideas, sus propias creencias, sus opiniones, escudados detrás de un nombre de un ser divino. Y un ser inventado, como el caso de Monjoronzón y otros nombres. Pero no son, obviamente, más que personas, seres humanos. Ok. Que no es poco, en realidad, porque somos vasijas del espíritu. Entonces, ser persona tampoco es ser poca cosa, aunque seamos la inteligencia más limitada, pero estamos muy cerca de los ángeles y a la vez muy cerca de Dios. Si aquí se encarnó en su séptimo otorgamiento nuestro Señor, por lo tanto no es poco ser hombre o mujer. Que haya muchísimas influencias de gente que quiera persuadir y convencer e influenciar a mentes más ingenuas o menos preparadas con menos interés propio, porque en realidad debemos de poner cada uno o cada criatura, aunque hacen falta líderes, sí, pero poner interés propio, meditación, reflexión personal, esa unidad que cada uno puede conseguir a través de esta gracia, que es el fragmento de Dios en nosotros. Quería decir también que no tengamos paciencia y no tengamos miedo, estemos tranquilos, que el caos está en las instituciones, no el pueblo es inocente, la mayoría se deja arrastrada, va por el frenesis, por el diario vivir, usando solamente el aspecto instintivo del vivir, que ya habría que matizar todo lo que es el aspecto instintivo, pero entonces estemos tranquilos, tengamos paz, que aunque me matare, como quería decir antes cuando Olga, aunque me matare no pasa nada, nosotros
la fe y ya estamos trabajando con el Supremo. Y estoy convencido, bueno, no, lo sabéis y lo intuís todos, estamos en una etapa de transición. Y no sabemos qué puede pasar. Necesitamos un empujoncito. Tenemos el libro. Quizás una vez que ya todas las cartas, que ya cada vez está el efecto dominó, todas las piezas están cayendo, una vez que todas las cartas ya están dadas en este sistema generalizado, institucional y oficial, error, repetición, este bucle repetitivo, una vez que se acabe ese cansino situación, tendrán que mirar por otra parte y quizás miren, es como una olla, en fin, a veces tengo esa ilusión que también a través de este cambio energético, que tenemos un tremendo cambio energético cósmico, a través, en fin, es mi creencia, están trabajando los directores de poderes en el Sol, en nuestro Sol, ¿no? Y como nos movemos en el universo, pues hay una metamorfosis celular generalizada. Yo llevo años que lo intuí y lo sentí y esto está sucediendo. Y entonces estamos pasando de una fase del miedo al amor, a poco. Ahora, sin embargo, ¿me permites que te pregunte? Sí. Esa fase que tú dices de transformación del miedo al amor es una transformación personal. De cada persona que abre su corazón al Padre, le busca, y como dijo muy bien Olga, se espiritualiza su mente y su alma. Entonces eso no puede venir de fuera como una ola transformadora, sino de dentro. Ese es el cambio, de dentro de nosotros. Pero el misterio de la creación es que también está relacionado con la energía. Todo es energía. El amor es energía. Sí, pero en el caso de los seres personales, cuando se dice tenemos un cambio por elecciones y decisiones. Decisiones que desarrollan nuestra espiritualidad. Bueno, si quieres que irte nada más que a la luz de luz que irradiaban los hijos, lo que irradian, de hecho, los hijos materiales, ¿por qué irradian una luz de luz? Es energía. Claro, pero eran sus cuerpos, no era una luz que los demás pudieran recibir o aprovechar. Era una luz visible nada más. La luz es conciencia. Jenny, tienes que comprender que todo está relacionado y todos estamos siendo empujados a nivel conciencia. Lo que pasa es que la mayoría de la gente lo ignora. De hecho, hemos atravesado una etapa de masificada de hipocondríacos impresionante, asustados por nada al médico en relación con lo que estoy diciendo. No hace falta que podamos discrepar porque siempre va a haber, pero esto es algo que yo he percibido. Okay. Y he sentido, sobre todo. Y he bebido muchísima agua porque sentía que necesitaba beber agua, pero porque realmente ya ha habido pero obviamente se va a seguir dilatando esta situación, porque estamos en una situación de vivir, quizás, ojalá, ¿no? Que guerras pues, van a haber. Gracias, te agradezco, Tomás. Tengo que pasarle la palabra a Olga porque ya es un poquito tarde. Para que, Olga, por favor, si eres tan amable, cerrar la reunión. Gracias. Pues nada, quería daros las gracias por estar aquí hasta el final. Espero eso que os haya gustado, que reflexionéis sobre todo esto. Las enseñanzas sobre la sociedad del libro Durantia son también muy valiosas y yo siempre las he reivindicado. Porque creo que también nos pueden servir, a pesar de que, de que el principal mensaje del libro es espiritual. Es que el espiritual de hecho abarca todo, entonces hay que llegar a todos los ámbitos de la vida a través de un enfoque espiritual y de tener siempre presente al Padre en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la sociedad y nuestra relación con los demás. Y y era lo que quería un poco transmitir con esta reflexión que he compartido con vosotros.
Y bueno, espero que nos encontremos en otras presentaciones y muchas gracias a todos. Gracias, Olga. Excelente. Aplausos y que se repita pronto. Gracias a todos por venir. Gracias por sus opiniones. Gracias. Gracias, Olga. Por sobre todas las cosas. Estado genial. Que no deje de asistir, que venga y nos dé más. Claro que sí. Paula, ¿tú querías decir algo? Adelante. Pues yo nada más quería felicitar a Olga. Como siempre, increíble, y además sucedió que ya acabo de leer estos documentos esta semana, entonces con todas mis dudas me ha sacado del hoyo en el que estaba. Muchas gracias. Qué lindo. Muy bien, me alegro. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Olga. Linda semana. Un abrazo. Fin de semana.